Hoy vamos a hablar de las comas. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio donde hablaremos en lenguaje de letras. Como ya les había dicho, hoy hablaremos sobre las comas. La coma es el signo de puntuación más usado en la lengua española, inclusive más que el punto. Y tiende a ser un arma de doble filo, si no se usa debidamente o si se usa de manera indiscriminada. En realidad el tema es bastante extenso y un poco polémico, de hecho. ¿Por qué digo esto? Si bien la mayoría de las reglas gramaticales son absolutas, con las comas resulta algo muy curioso, y para ello yo me voy a ir directamente a la definición extraída de la Real Academia Española. La coma es un signo de puntuación que indica normalmente la existencia de una pausa breve dentro de un enunciado. Se escribe pegada a la palabra o el signo que la precede y separada por un espacio de la palabra o el signo que la sigue. No siempre su presencia responde a la necesidad de realizar una pausa en la lectura y, viceversa, existen en la lectura pausas breves que no deben marcarse gráficamente mediante comas. Aunque en algunos casos el usar la coma en un determinado lugar del enunciado puede depender del gusto o de la intención de quien escribe. Y es allí donde radica principalmente la polémica de las comas, en esa última parte de la definición que dice: puede depender del gusto o de la intención de quien escribe. ¿What? Como lo dice la definición, la coma se usa para determinar pausas breves dentro de un enunciado. Pero sin duda las comas es mucho más que eso. Las comas sirven para darle cierta fluidez particular al texto a la hora de leerse y a la hora de narrarse, porque a pesar de que el lector no narra, es decir, cuando lee no narra específicamente en voz alta, dentro de su mente pues lo hace y crea esa fluidez del texto. Yo lo asocio mucho con la música. Es ese tipo de armonía o de melodía de la forma en que uno va armando el enunciado y suena coherente, suena armonioso en nuestro cerebro. Es como cuando esa frase encaja y se siente satisfactoriamente bien dicha, o en este caso bien escrita. Por supuesto, la RAE no dejó las comas para libre albedrío del escritor. Si bien puede existir cierta flexibilidad y subjetividad por parte del escritor en el uso de las comas, hay ciertas reglas que son obligatorias para dar una estructura fiel y para que el texto esté correctamente bien escrito. Les voy a dar una técnica para que puedan tener un equilibrio bien hecho de las comas en tu texto. Pero antes, primero que nada, voy a darle las pautas obligatorias de la RAE para el uso de las comas. En realidad son muchas las pautas obligatorias, y si me pongo a explicarlas todas, voy a tener un vídeo de 1 hora y en realidad se aburrirían todos. Hasta yo me aburriría. Pero entonces lo que voy a hacer es darle las pautas obligatorias más comunes y que solemos obviar en nuestros textos. Si alguno desea leer todo lo referente a las comas y todos los usos de las comas, pues abajo en la descripción yo les voy a dejar el link que los lleva directamente a la página de la Real Academia Española, y allí van a poder ver todos los usos y las pautas que pone la RAE para el uso de las comas. Entonces vamos, los usos lingüísticos obligatorios de las comas. Primero vamos con el más sencillo de todos, sin duda el que conocemos más y el que muchos de nosotros ya conocemos: separar los elementos de una enumeración. Por ejemplo, en el reino de Mircas convivían armoniosamente elfos, orcos, semiorcos, enanos, medianos y humanos. Sencillo, sin mayor problema. Ahora, cuando la enumeración es completa o exhaustiva, el último elemento siempre va acompañado de una conjunción. Las conjunciones son i, o, u, e y ni. Y esta última no lleva coma. Volvemos al ejemplo anterior. En el reino de Mircas convivían armoniosamente elfos, orcos, semiorcos, enanos, medianos y humanos. Ahí no lleva coma. Ahora, si la enumeración es incompleta o solamente se colocan algunos elementos representativos, al final, en el último término, en el último elemento, no se coloca la conjunción, sino la coma. Esta enumeración puede cerrarse ya sea con puntos suspensivos, con la palabra etcétera, ya sea la palabra o su abreviatura, y cuando son usos expresivos se usa el punto. Por ejemplo, dentro del cofre había pociones, hechizos, dagas, espadas, etc. La reina empezó a dar órdenes por todos lados. Acomoden el gran salón, avisen a los herreros, preparen el banquete. Puntos suspensivos. El caballero levantó su espada en alto,
por el rey, por nuestras tierras, por nuestro pueblo. Punto. Continuando con las conjunciones, se escribe coma delante de estas cuando la secuencia que encabeza enlaza con todo el predicado. Agustín tomó el revólver, las balas y la ballesta, y se fue de cacería. No sé si llamar a un médico o a un hechicero, o al abogado. Debe escribirse coma delante o detrás de cualquiera de estas conjunciones si inmediatamente antes o después hay un inciso que debe estar aislado por una coma del resto del enunciado. El mago no sabía qué hechizo preparar, si el de sanación o, por el contrario, la bola de fuego que acabaría con el monstruo. Para delimitar incisos, deben utilizarse dos comas, una al comienzo y otra al final. En este caso es muy particular, porque la coma sí indica una pausa diferente a la del resto y de hecho se debe leer en otro tono para poder dar énfasis en el enunciado del inciso. Los incisos pueden ser de dos tipos. 1. Aposiciones explicativas. Una aposición es una palabra o sintagma que se yuxtaponen a un nombre o un pronombre y sirven para explicar algo relativo a ellos o para especificar la parte de su significación que debe tenerse en cuenta. Por ejemplo, el capitán escogió a Luis, el soldado más alto de todos, y le dio la orden para ir a la batalla. Segundo, adjetivos explicativos. Los vecinos, tristes, no tenían ánimos de celebrar la Nochevieja. Eso significa, textualmente, de que los vecinos no tenían ánimos de ir a celebrarla. Por el contrario, si el adjetivo o la oración tienen una función especificativa, en este caso no se coloca la coma. Y aquí es donde vamos a tratar de centrarnos un poquitico para explicar algo muy particular con la coma. Volvemos al mismo ejemplo. Los vecinos tristes no tenían ánimos de celebrar la Nochevieja. La diferencia entre una con coma y una sin coma es la siguiente. En la primera, los vecinos, todos los vecinos, no tenían ánimos de celebrar la Nochevieja. Pero en la segunda no. En la segunda te da a entender de que de todos los vecinos, los tristes eran los que no tenían ánimos de celebrar. Y aquí justamente nos centramos porque la coma, en este caso y para muchos otros casos, es donde siempre nos enredamos o donde siempre lo obviamos y donde cometemos el grave error de darle el sentido y la fluidez de ciertas frases. Lo hemos visto en infinidades de memes, lo hemos visto en infinidades de publicaciones, lo que es el uso debido o indebido de la coma y se refiere específicamente a este tipo de situaciones. Como por ejemplo, y todo el mundo lo ha visto, en internet lo hemos visto 1.000.000 de veces, vamos a comer niños o vamos a comer niños. ¿Ven la diferencia? La diferencia entre lo que es decirlo con coma y decirlo sin coma. Entonces, justamente, tienen que centrarse mucho en este tipo de situaciones para saber narrarlo, obviamente, para saber cuándo usarla y cuándo no. Eso es muy importante. Continuamos. Se escribe coma delante de cada una de las oraciones encabezadas por adverbios correlativos. Bien, hora o ya. Hoy cenaremos juntos, ya sea en tu casa o en la mía. Se usa la coma ante oraciones introducidas por, con que, así que, de manera que. Teníamos poco dinero, así que tuvimos que racionar la comida. También se coloca la coma ante oraciones introducidas por pero, más, aunque. Había bebido bastante agua, pero aún estaba sediento. Apunten allí. Se escribe coma detrás de los enlaces. Esto es decir, a saber, pues bien, ahora bien, en primer lugar, en fin, por último, además, en tal caso, sin embargo, no obstante, por el contrario. También se usa para muchos adverbios que cambian el sentido de la oración, como por ejemplo, efectivamente, generalmente, naturalmente, por regla general. La palabra etcétera siempre se separa con coma dentro de un enunciado. Inclusive su abreviatura, que al final lleva un punto, tienes que separarla luego por una coma. Etcétera, punto, coma. Se escribe entre comas los seudónimos o sobrenombres si vienen seguidos luego del nombre real. Por ejemplo, el rey Felipe IV, el hermoso; Valdelar, el impetuoso; Apolus, el fuerte. Y ya para terminar con estas reglas más comunes, les voy a comentar acerca de una que está redactada en la RAE de una manera muy curiosa. Y dice así: es conveniente escribir coma delante de excepto, salvo y menos. Creí que podía soportarlo todo, excepto tu indiferencia. La bomba va a explotar, salvo que hagamos algo para evitarlo. Digo que está redactada de una manera curiosa, justamente por la palabra conveniente.
eso significa de que no es precisamente obligatorio su uso. Es como dice la definición, depende de quién lo escribe. Ahora bien, salvo estas reglas, como ya les dije, hay muchas otras más, y si desean leerlas abajo les dejo en la descripción el link directo a la RAE. Siempre hay un rango de posibilidades que son subjetivas al escritor para usar las comas. ¿Por qué? Porque estas pausas breves tienen mucho que ver con nuestra manera de hablar. What? Así como lo escuchan. Nuestras propias pausas orales son las que parametrizan las comas al escribir. Pero entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué a veces nos pasamos o por qué a veces sobran comas cuando estamos escribiendo? La respuesta tiene que ver con el hecho que nosotros cuando estamos escribiendo no narramos. O sea, no vamos narrando a medida que vamos escribiendo. Bueno, por lo menos yo no lo hago y estoy seguro que la mayoría no lo hace. Y en realidad felicito al que pueda ir escribiendo y narrando al mismo tiempo. Las correcciones y todo eso no se hace. Entonces, los que conocemos las reglas de las comas, pues las usamos. Algunos las usamos a rajatabla y algunos las usamos de vez en cuando. Entonces, ¿qué pasa? Esto trae como consecuencia de que luego tenemos que agarrar el texto y corregirlo todo de nuevo o leerlo todo de nuevo y acomodar lo que haga falta. Ahora bien, le voy a dar una técnica para que, digamos, equilibremos el uso de la coma en nuestros textos. Sí les voy a anticipar algo de una vez. Debido a esa libertad que tenemos los escritores con respecto al uso de las comas, ningún lector lo va a leer igual. Oh, really? En consecuencia, algunos lo van a encontrar o falto de comas o sobrante de comas. Entonces, lo mejor que podemos hacer es simplemente colocar las comas a como nosotros nos sintamos cómodos y nos sintamos satisfechos dentro del texto o dentro de lo que hayamos escrito. Y bueno, la técnica es muy sencilla. Lo que ustedes tienen que hacer es, al terminar cada capítulo, no dejen al terminar toda la obra, al terminar todo el libro, no lo hagan así, o por lo menos yo no lo recomiendo, porque luego el proceso es mucho más engorroso. Al terminar cada capítulo, ustedes lo que van a hacer es devolverse y narrarlo, leerlo todo en voz alta. Y de esa manera ustedes se van dando cuenta las pausas que necesitan o las pausas que están de más. Lo importante es que ustedes se sientan cómodos y satisfechos con el texto y sepan dónde colocar o dónde quitar las pausas. Eso lo deciden ustedes. Entonces simplemente hagan esa prueba. Leen el texto en voz alta y van delimitando las pausas y poniendo las comas a su criterio. Entonces, cuando alguien les diga a ustedes que el texto tiene muchas o pocas comas, bueno, básicamente ustedes le dicen que es una libertad literaria. Siempre y cuando ustedes cumplan con las reglas establecidas por la RAE, las que son obligatorias, las demás depende del gusto o de la intención de quien escribe. Y si se ponen tercos, pues muéstrales este vídeo. Bueno, es hora de hablarle del libro del día de hoy. Le voy a hablar acerca de una de las escritoras indies más vendidas en Amazon, que siempre todos sus libros tienen la etiquetita del más vendido, y es de Verónica Monroy, o Vero Monroy. No sé si le gusta que le digan Verónica. Vero Monroy. Ella tiene varios libros publicados y este es su primer libro, que se llama Armáis el Mago. Armáis el Mago. Les voy a leer rapidito la sinopsis. Durante décadas, los magos guardianes han velado por la seguridad y el bienestar de los pueblos. Sin embargo, una amenaza en forma de trueno conspira para destruir la paz que tantos años ha costado conseguir. Armáis, un mago sin poderes, deberá aprender a usar la magia si quiere salvarse. Sencillo, directo, con contundencia. El libro me gustó porque es un libro fresco, es un libro dinámico y a pesar de que puede ser infantil, tiene un trasfondo muy particular, o por lo menos yo lo vi así. Tiene un trasfondo que tiene que ver con la autodeterminación. Me sentí muy identificado porque este niño es un niño y se puede leer como niño o como adulto. Eso es lo que más me llama la atención del libro. Y yo digo que el mensaje, o particularmente el mensaje que yo veo en este libro, es ir en contra de las adversidades y lograr tu prometido. Lo importante es tener una meta, lo importante es tener un propósito y tú vas a por ello, sin importar las cosas que te consigas en tu camino. Y si tienes el propósito, si tienes la determinación, te vas a conseguir con las cosas que te van a ir ayudando eventualmente para lograr lo que tú quieres.
independientemente, no hay que dejarse rendir por nada. Entonces, hablé con ella en estos días y sucedió algo curioso. Se le pregunté acerca de una anécdota con respecto a escribir este libro, y ella me dijo que cuando ella lo escribió no sabía qué hacer con su vida. Literalmente me lo dijo así: no sabía qué hacer con su vida, y se puso a escribir. El libro lo hizo, en realidad hizo el texto para un concurso. Quedó de cuarto en el premio Lazarillo del 2016. Y bueno, a partir de allí obviamente se descubrió su gran talento y se descubrió lo bien que escribe, y bueno, ya lleva como que son 4, 5, 6 libros, no sé. Y está ahora mismo concursando en la PLA. Y bueno, se los recomiendo, léanlo. Te lo lees rápido, y cuando estés un poquito bajo de ánimos, o cuando estés así, que tengas algo que leer fresco, algo dinámico, algo que no requiera de mucho, que no sea una literatura ligera, pues te puedes leer este librito, ¿vale? Y bien, eso es todo por el día de hoy. Espero que hayan aprendido algo y que yo les haya servido de ayuda para sus textos y sus libros. Cualquier cosa que me quieran decir me la pueden dejar ahí en la sección de comentarios. No olviden darle like. Estén pendientes de mis publicaciones, así que por favor suscríbanse y le dan a la campanita. Y cualquier otra cosa que ustedes quieran saber o que tengan alguna duda, pues simplemente me lo colocan en los comentarios y yo con todo gusto se los voy a resolver. Entonces será hasta la próxima. Muchas gracias por venir, para que sigamos hablando en lenguaje de letras.